Hola, estimados estudiantes. Pues bueno, llegamos ya a nuestra quinta parte del tema de responsabilidad internacional del Estado. En las sesiones, bueno, pues anteriores estudiamos qué es la responsabilidad internacional, cuando una conducta pues se atribuye al Estado, cómo se configura la violación de una obligación internacional y qué circunstancias pueden excluir la ilicitud y cuáles son esas modalidades de reparación. Y en esta sesión final de este tema de responsabilidad internacional del Estado, pues vamos a analizar cómo se hace efectiva esa responsabilidad internacional, es decir, pues estudiaremos quién puede reclamar, cómo puede formularse una reclamación internacional y qué importancia tienen estos mecanismos para el funcionamiento del derecho internacional público. Y la responsabilidad internacional pues no opera de manera automática en el sentido práctico. Aunque un Estado cometa un hecho internacionalmente ilícito, es necesario que otro sujeto legitimado invoque esa responsabilidad. Y la invocación consiste en exigir al Estado responsable que cumpla las consecuencias jurídicas derivadas de su conducta. El sujeto pues, más evidente para invocar la responsabilidad es el Estado lesionado. Y se considera el Estado lesionado aquel cuyo derecho pues ha sido directamente afectado por el hecho internacionalmente ilícito. Por ejemplo, si un Estado incumple un tratado bilateral, el otro Estado parte puede ser el Estado lesionado. Si se afectan a nacionales de un Estado en el extranjero, ese Estado puede ejercer protección diplomática siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. Y esta protección diplomática, pues es una institución clásica del derecho internacional porque permite que un Estado reclame frente a otro por daños causados a sus nacionales. Sin embargo, tradicionalmente exige el agotamiento de los recursos internos y esto significa que antes de acudir al plano internacional, la persona afectada debe de intentar obtener justicia dentro del Estado que cometió esa presunta violación, salvo esos recursos sean inexistentes, ineficaces o ilusorios. El agotamiento de los recursos internos se relaciona especialmente con actos judiciales, administrativos o daños causados a extranjeros. El derecho internacional no sustituye de inmediato a los tribunales nacionales. Primero se espera que el propio Estado tenga oportunidad de corregir la violación mediante sus mecanismos internos. No obstante, hay situaciones en las que no solo el Estado directamente lesionado puede invocar responsabilidad. Cuando se violan obligaciones frente a la comunidad internacional en su conjunto, otros estados también pueden tener el interés jurídico en exigir el cumplimiento. Y esto ocurre con obligaciones erga omnes o violaciones graves a las normas imperativas del derecho internacional general. Y por ejemplo, si se comete un genocidio, esclavitud, apartheid, agresión o una violación grave de una norma de jus cogens, no se trata únicamente de un daño individual de un Estado, se afecta a un interés fundamental de la comunidad internacional. Por ello, el derecho internacional contemporáneo reconoce que otros estados pueden exigir el cese de la violación y en cumplimiento de las consecuencias jurídicas correspondientes. Y esta evolución muestra que el derecho internacional ya no se entiende únicamente como un sistema de relaciones bilaterales entre estados, también protege valores colectivos como la paz, la dignidad humana, la libre determinación de los pueblos, la prohibición de crímenes internacionales y la protección de intereses esenciales de la humanidad. Ahora bien, para hacer efectiva la responsabilidad internacional puede existir distintos medios y uno de ellos es la reclamación diplomática mediante notas diplomáticas, negociaciones, protestas formales o comunicaciones oficiales. Y un Estado puede exigir al Estado responsable que cese la conducta, que repare el daño y que garantice la no repetición.
Otro medio, pues, es el arreglo pacífico de controversias. Los estados pueden acudir a la negociación, a los buenos oficios, a la mediación, a la conciliación a la conciliación, al arbitraje o tribunales internacionales. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, puede conocer de controversias entre estados cuando exista consentimiento jurisdiccional. También pueden existir También pueden existir mecanismos especializados en tratados en materia de derechos humanos, comercio internacional, inversión extranjera, medio ambiente o derecho del mar. Los tratados suelen prever órganos de supervisión o procedimientos de solución de controversias. Cuando el Estado responsable no cumple voluntariamente, pues pueden aparecer las contramedidas. Como vimos en nuestra sesión pasada, las contramedidas son actos que normalmente serían ilícitos, pero que se justifican excepcionalmente como respuesta proporcional frente a un incumplimiento previo. Sin embargo, las contramedidas deben de utilizarse con prudencia. No pueden convertirse en actos de venganza ni en mecanismos de presión ilimitada. Su finalidad es inducir al cumplimiento, no agravar el conflicto y además debe de respetar límites fundamentales, no uso de la fuerza, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento del derecho internacional humanitario y esta observancia de las normas jus cogens, ¿no? También es importante distinguir las contramedidas de sanciones internacionales adoptadas por órganos colectivos como es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando el Consejo actúa conforme a la Carta de las Naciones Unidas, sus medidas responden al sistema de seguridad colectiva. En cambio, las contramedidas son adoptadas por estados en el marco de una relación de responsabilidad internacional. En la práctica internacional muestra que los casos de responsabilidad del Estado suelen ser complejos porque involucran hechos, normas, pruebas, interpretación jurídica y consecuencias políticas. Por eso el análisis debe realizarse con un orden, con este método para analizar casos. Primero, pues, se debe de identificar la conducta. ¿Qué hizo o dejó de hacer el Estado? Segundo, debe de determinarse si esa conducta le es atribuible. ¿Actuó un órgano estatal, una entidad pública, un particular bajo el control del Estado o un grupo que posteriormente llegó al poder? Tercero, debe identificarse la obligación internacional violada. ¿Proviene de un tratado, costumbre, norma imperativa o otra fuente? También pues debe de analizarse si existe alguna circunstancia excluyente de ilicitud y también debe determinarse esas consecuencias legales, que es el cese, garantías de no repetición y reparación. Y este método, pues sí es útil para analizar casos concretos, por ejemplo, en asuntos relacionados con denegación de justicia, debe verificarse si el Poder Judicial incurrió en una conducta atribuible al Estado, si se violaron garantías internacionales, si se agotaron los recursos internos, si el daño exige reparación y en casos de confiscación de bienes debe analizarse si hubo violación de obligaciones internacionales sobre propiedad, inversión o tratado a extranjeros. Y en caso de uso de la fuerza debe determinarse si existió agresión o legítima defensa o violación de la Carta de las Naciones Unidas. También debemos recordar que la responsabilidad internacional del Estado no siempre se presenta de manera aislada. Puede relacionarse con otros temas del derecho internacional, como la protección diplomática, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho ambiental internacional y el régimen de inmunidades estatales. La relación con los derechos humanos es especialmente importante porque hoy los estados tienen obligaciones internacionales no solo frente a otros estados, sino también frente a personas bajo su jurisdicción. Por ello, las violaciones graves de los derechos humanos pueden generar responsabilidad internacional del Estado ante tribunales u órganos internacionales.
La relación con el derecho penal internacional también merece esta precisión cuando se cometen crímenes internacionales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Puede existir aquí responsabilidad penal individual de los autores y al mismo tiempo responsabilidad internacional del Estado si los actos son atribuibles a este y violan obligaciones internacionales. Por ejemplo, en materia ambiental, la responsabilidad internacional puede surgir por daños transfronterizos, incumplimiento de tratados ambientales o falta de prevención frente a actividades peligrosas. Aunque algunas actividades no estén prohibidas, el Estado puede tener deberes de prevención, cooperación, información y sobre todo reparación. Y finalmente es necesario comprender la función del régimen de responsabilidad internacional. Este régimen no solo busca sancionar, sino su finalidad principal es preservar la eficacia del derecho internacional. Si los estados pudieran incumplir obligaciones sin consecuencia alguna, el derecho internacional perdería su fuerza normativa. Y aquí la responsabilidad internacional pues cumple varias funciones donde reafirma la obligatoriedad de las normas internacionales, protege los derechos de los estados y de la comunidad internacional, permite reparar daños, desalienta estas futuras violaciones y ofrece mecanismos jurídicos para resolver las controversias sin recurrir a la fuerza. Y bueno, vamos a analizar en un caso, en el caso Avena y otros nacionales mexicanos, que fue México contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Y para comprender de manera pues, más clara cómo opera la invocación de la responsabilidad internacional del Estado, pues en esto vamos a analizar un caso real pues, que tuvo gran relevancia en México, que fue el caso Avena y otros nacionales mexicanos, resuelto por la Corte Internacional de Justicia ya el 31 de marzo del 2004. Este caso surgió porque diversos nacionales mexicanos fueron detenidos, procesados, condenados y sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos sin que se les hubiera informado oportunamente su derecho a comunicarse con el consulado mexicano. El problema jurídico pues no consistía en revisar si esas personas eran culpables o inocentes conforme al derecho penal estadounidense, sino en determinar si Estados Unidos había incumplido una obligación internacional derivada de dónde, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La Convención de Viena establece en su artículo 36 que las autoridades del Estado receptor deben informar sin demora a la oficina consular del estado de envío cuando una persona nacional de ese estado sea arrestada, detenida o puesta en prisión, siempre que la persona sí también lo solicite. Además, pues dichas autoridades deben informar a la persona detenida también sin demora sobre ese derecho. El artículo 36 reconoce que los funcionarios consulares tienen el derecho a visitar al nacional detenido, comunicarse con él y organizar una representación legal. Este caso, México acudió ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar, este, para reclamar, eh, perdón, que Estados Unidos, pues sí había violado sus obligaciones internacionales respecto de nacionales mexicanos condenados a muerte. De acuerdo con la información del propio expediente, la Corte Internacional de Justicia, México presentó la demanda el 9 de enero del 2003 por presuntas violaciones a los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y este ejemplo nos permite observar varios elementos centrales de la responsabilidad internacional al Estado. Primero, pues existía una conducta atribuible al Estado porque las detenciones, procesos penales y omisiones de información consular fueron realizadas por autoridades estatales estadounidenses. Segundo, existía obligación internacional previa, contenida en el Tratado Internacional vigente entre Estados Unidos y México, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Tercero, México sostuvo que dicha obligación fue incumplida porque sus nacionales no fueron informados oportunamente de su derecho a la asistencia
consular. Y cuarto, pues México invocó la responsabilidad internacional de Estados Unidos ante un tribunal internacional. Y la Corte Internacional de Justicia concluyó que Estados Unidos había incumplido sus obligaciones internacionales respecto a los nacionales mexicanos al no proporcionar información consular correspondiente y al impedir que México ejerciera adecuadamente sus funciones de asistencia y protección consular. Como consecuencia jurídica, pues sí, la Corte determinó que Estados Unidos debía proporcionar por los medios de su elección la revisión y reconsideración de las condenas y sentencias de los nacionales mexicanos involucrados. Y este caso es especialmente útil para nuestra casa, esos casos y clases, sobre todo porque muestra que la responsabilidad internacional del Estado no es una idea abstracta, en la práctica puede surgir dentro de procesos penales internos cuando las autoridades nacionales omiten cumplir obligaciones internacionales. También permite distinguir entre el plano interno y el plano internacional. Los tribunales estadounidenses conocían de los delitos y las condenas, pero la Corte Internacional de Justicia analizó si Estados Unidos había incumplido o no en sus deberes internacionales frente a México. Asimismo, el caso Avena permite entender la importancia de la protección diplomática y consular. México no actuó únicamente por interés político, sino porque el derecho internacional le reconocía un interés jurídico. Y para reclamar el respeto de los derechos consulares de sus nacionales y el cumplimiento de sus propios derechos como Estado, cuando un nacional mexicano es detenido en el extranjero, el consulado puede cumplir una función esencial: orientarlo, comunicarse con él, verificar sus condiciones de detención y contribuir a que cuente con una defensa adecuada. Este caso también permite explicar la diferencia entre una violación de derechos individuales y una violación de obligaciones internacionales entre Estados. La falta de notificación consular afectó directamente a las personas detenidas, pero también afectó a México, porque impidió el ejercicio de sus funciones consulares. Por ello, México puede acudir ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar la responsabilidad internacional de Estados Unidos. Y desde un punto de vista de la reparación, la Corte no ordenó automáticamente la liberación de los nacionales mexicanos, ni anuló de manera directa las sentencias penales. Lo que ordenó fue la revisión y reconsideración de las condenas y sentencias, tomando en cuenta la violación al derecho de notificación y asistencia consular. Y esto permite observar que la reparación del derecho internacional debe responder a un tipo de violación cometida y a las responsabilidades jurídicas de cada caso concreto. El caso Avena demuestra cómo se activa la responsabilidad internacional del Estado cuando existe una conducta atribuible, una obligación internacional incumplida y un Estado legitimado para reclamar. También muestra que la soberanía estatal no autoriza ignorar los compromisos internacionales asumidos mediante estos tratados. Un Estado puede organizar un sistema penal conforme a su derecho interno, pero debe de hacerlo respetando obligaciones internacionales que ha aceptado. Y por ello este caso es un ejemplo claro de la función práctica del régimen de responsabilidad internacional: asegurar que las normas internacionales tengan consecuencias reales, proteger a los nacionales en el extranjero, fortalecer la solución pacífica de controversias y recordar que el cumplimiento del derecho internacional es una obligación jurídica, no solo una expresión de buena voluntad. Y bueno, para ya concluir, como cierre de este bloque, pues sí podemos decir que la responsabilidad internacional del Estado es una institución esencial para la vida jurídica internacional. El Estado, como un sujeto principal del derecho internacional, tiene esa capacidad para ejercer derechos, pero también debe de responder por sus actos. La soberanía no significa libertad absoluta. La soberanía implica independencia, pero también responsabilidad frente a un orden jurídico internacional. Por ello, cuando un Estado viola una obligación internacional mediante una conducta que le es atribuible, surge el deber de cesar, reparar y garantizar que la conducta no se repita. Este es el sentido profundo de la responsabilidad internacional: asegurar que el derecho internacional no sea únicamente un conjunto de principios declarativos, sino un sistema jurídico con consecuencias reales. Y con esta sesión concluimos el estudio de la responsabilidad internacional.
El Estado. Este tema nos permitió comprender cómo el derecho internacional regula la conducta estatal, cómo responde frente al incumplimiento y cómo busca mantener el equilibrio jurídico entre soberanía, obligaciones internacionales, reparación y justicia. Nos vemos en nuestra siguiente sesión donde vamos a hablar ahora de la responsabilidad internacional, pero del individuo. Que tengan excelente día. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.